Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. La policía junto a la Fiscalía realizaron 10 allanamientos por el presunto delito de fraude procesal y asociación ilícita en la cárcel El Rodeo de Portoviejo, en Manabí. Hola, Diana. Milton y amigos, buenas noches. Funcionarios de este centro penitenciario habrían favorecido a varios reos para que salgan en libertad. Con esta noticia empezamos. $15.000 por cada reo liberado. Ese era el jugoso pago que iban a recibir los 9 funcionarios de la cárcel El Rodeo de Portoviejo, Manabí, que la madrugada de este jueves fueron apresados. Y eran 15 los PPLs del centro penitenciario de Esmeraldas que estuvieron a punto de recuperar su libertad gracias a la intervención de los ahora detenidos, acusados de asociación ilícita y fraude procesal. Conjuntamente con su círculo laboral y otros, se estarían dedicando a solicitar, emitir y alterar documentos a personas privadas de libertad que no se encontrarían dentro de su jurisdicción, con la finalidad de que estos obtengan beneficios penitenciarios, induciendo de esta manera a autoridades judiciales al error procesal. Es decir, estas personas obtenían la garantía constitucional de prelibertad para que puedan acceder personas privadas de la libertad. Que de paso son todos integrantes de una de las organizaciones delictivas más peligrosas y conocidas, la de los choreros. Fue en un operativo denominado Victoria 439, liderado por la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial de la Policía Nacional, que la red se pudo desarticular. Hubo 10 allanamientos en total en los cantones de Manta, Portoviejo y Rocafuerte. Entre los detenidos está el director de la cárcel Manabita. RCM ecuatoriano de 52 años que no registra antecedentes. También la psicóloga, una funcionaria de gestión educativa, 2 de gestión jurídica, la trabajadora social, los promotores de deportes y de cultura y la coordinadora del área laboral. Y de esta manera precautelar que los jueces de garantías penitenciarias otorguen estas libertades de una manera ilegal. Como evidencia se decomisaron 9 terminales móviles, una computadora y varios documentos vinculantes a esta investigación, que serán presentados en audiencia de formulación de cargos. Luisa María Heredia, 24 horas. La Fuerza de Tarea Conjunta de la Fiscalía y la Policía efectuaron 48 allanamientos en 4 ciudades del país. Se investiga una presunta red que habría sacado provecho de contratos firmados en el Hospital Guayaquil y cuyos tentáculos se extenderían también a otras casas de salud. La denuncia fue presentada por el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, en marzo pasado. Aseguró que dentro del hospital Abel Gilbert Pontón, en Guayaquil, opera un presunto grupo delictivo estructurado cuyos integrantes, aprovechándose de su grado de consanguinidad, afinidad y de sus cargos, cumplieron funciones específicas con el fin de realizar compras y contrataciones públicas con posibles sobreprecios. Se analizaron los 140 contratos que en este hospital se firmaron entre enero y junio de 2020. Y se encontró que muchos de ellos fueron adjudicados a proveedores no calificados. De ahí que la Fiscalía emitió 33 órdenes de detención con fines investigativos. Solo en esta casa de salud se detuvo a 5 funcionarios. Posiblemente vinculados a delitos de peculado y asociación ilícita, específicamente temas relacionados con los procesos de contratación pública. Trabajan en farmacia, departamento de compras públicas, nutrición. Los otros 47 allanamientos se efectuaron en otros puntos de Daule, San Borondón, Guayaquil y Quito. En este último se allanaron las oficinas de la empresa Soldan Corporation. Existen otras empresas que también en este momento se están haciendo el allanamiento. Entiendo que es otra empresa que tiene relación con temas médicos y lo que se está investigando es relaciones contractuales que existen con el Hospital Gilbert en Guayaquil. Tenemos indicios, pruebas, creo que en gran número que pueden servir para el esclarecimiento de los presuntos delitos que se han cometido hasta la presente fecha. En la lista de órdenes de detención aparece el nombre de Publio Vázquez Coronel, quien fue gerente de planificación del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, gerenció Select Termogas, trabajó en el Hospital Abel Gilbert y asesoró al asambleísta oficialista Julio César Quiñones. Su domicilio en la vía San Borondón fue allanado, pero no se lo encontró. Sin embargo, policía y fiscalía hallaron varios cheques a su nombre que suman $200.000. Según pudo conocer 24 horas, esa red no solo operaría en el Hospital Guayaquil, sino también en el Teodoro Maldonado Carbo, en Ceibos, en el Hospital de la Policía, en los hospitales del IES de Durán y Milagro y en el Eugenio Espejo en Quito. Hasta el cierre de este reportaje, en los operativos se han detenido a 16 personas. Y se han decomisado medicinas, contratos, facturas y sellos de varios hospitales de la red pública. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.
Fuentes dentro del hospital del IES Teodoro Maldonado de Guayaquil aseguran que parte de la red que manejó el hospital continúa allí. Incluso el nuevo presidente del IES, Jorge Guatet, no se atrevió a asegurar que tras las detenciones e identificación de los posibles responsables, la organización esté fuera de la entidad. Debajo de estos nombres de los que hoy escuchamos hablar, exaltas autoridades del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, hay más. Y eso debemos saberlo para entender la red y para presumir que ésta sigue estando allí. Un ejemplo, ¿cómo es que en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo se compró en un solo día 6.000 unidades de factor 8 por casi $6 millones, cuando en todo Guayaquil solo hay 35 pacientes con hemofilia A? Para que una compra se efectúe antes debe existir un requerimiento que revele la necesidad de una medicina. Un médico jefe de área es quien firma esto. Es decir, para que se hayan realizado estos convenios de pago, un médico debió requerir la compra. Se está dejando de lado la parte administrativa donde se originaban dichos requerimientos. Usted sabe que cuando se origina un requerimiento, se origina desde un jefe de una unidad, independientemente sea del área médica o del área administrativa. Ahí se inicia la corrupción. En un solo día se firmó este convenio de casi $1 millón, este otro por 800.000 más, este por casi 1 millón, otro de 1 millón más, 2 por 2 millones más, uno más de $65.000, otro por $329.000 y siguieron. Hay otro convenio firmado el mismo día por $676.000 y uno por $416.000 más. Todo esto para los solo 35 pacientes con hemofilia A, que por cierto, durante ese mismo año protagonizaron manifestaciones, porque pese a los millonarios desembolsos de dinero que se hicieron supuestamente para satisfacer sus necesidades, ellos jamás recibieron sus medicinas. Y una vez más, estas compras fueron autorizadas por Jorge Enríquez, ex jefe de compras del hospital, y por el ex gerente Luis Jairala Zunino. En los convenios de pago no consta el nombre del médico que requirió las medicinas. Según fuentes consultadas, esta estructura, si bien hoy sin sus cabezas visibles, sigue estando allí. ¿Y esa estructura permanece? Así es. Al verificar el registro del hospital, incluso Luis Jairala Zunino, quien tiene una orden de detención en su contra, sigue constando como jefe de área de cirugía. Y Carla Cárdenas, quien trabajó en el área de compras públicas y es esposa de César Rodríguez, accidentado en la avioneta con Daniel Salcedo, también sigue apareciendo como jefa de área y goza de vacaciones. Incluso el nuevo presidente del directorio del IES, Jorge Guatet, no se atrevió a asegurar que tras los operativos realizados, esta red ya se haya ido del hospital. Aunque de donde sí se han ido, al menos quienes ocupaban cargos altos en el Teodoro Maldonado, es del país, pues cuando los allanamientos llegan, ellos ya no están. Dayana Monroy, 24 horas. Daniel Salcedo Bonilla podría afrontar una nueva investigación, esta vez por falsificación de documentos y defraudación aduanera. Salcedo usó un carné de discapacidad para importar un vehículo de alta gama a menor costo. El Servicio de Aduanas entregó información a la Fiscalía. El pasado 29 de enero arribó al puerto marítimo de Guayaquil un vehículo de alta gama que había sido traído desde Miami, Estados Unidos. Su propietario, Daniel Salcedo Bonilla. Por él, con los impuestos de ley, pagó $26.532, pues para ahorrarse algunos costos, Salcedo usó un carnet de discapacidad. La información fue confirmada por el Servicio Nacional de Aduanas, que a través de su cuenta de Twitter aseguró que no se permitió su nacionalización y se ordenó reembarque desde febrero de 2020 y que la información ha sido proporcionada a la Fiscalía General del Estado. Pero ese carnet de discapacidad con el que intentó acceder a beneficios está en manos de Salcedo desde hace más de 2 años. A través de Twitter, el CONADIS aseguró que el ciudadano calificó en una unidad de salud de la ciudad de Guayaquil el 2 de febrero de 2018 por una presunta discapacidad auditiva moderada. La fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, aseguró que esto haría que Salcedo, investigado por peculado y fraude procesal, afronte nuevos procesos. Ya que el señor no tiene ninguna discapacidad, de darse esa información, nos corresponde a nosotros, sí, de oficio, verificar no solamente la falsificación del documento, sino de un presunto delito de defraudación aduanera al tratar de ingresar al país un vehículo con información falsa.
Daniel Salcedo es investigado por su relación con varios contratos firmados en los hospitales del IES con presunto sobreprecio. Este noticiero demostró con evidencias que Salcedo era un visitante frecuente del área de compras públicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Ahí, en octubre de 2019, fue descubierto por el entonces director técnico de esta casa de salud. Salcedo se encontraba en compañía de Mariuxi Mite Vivar, quien envió documentación a este noticiero, asegurando que pese a que ya no trabajaba ahí, tenía permiso para entrar a recopilar información para presentar descargos ante la Contraloría General del Estado. En una carta enviada a esta redacción, Mite asegura: no tengo vínculos con Daniel Salcedo, no tengo vínculos con los Bucaram, no he trabajado para ninguna de sus empresas, no he recibido dinero ni sobornado a nadie. Así, Mariuxi Mite Vivar se desmarca de Salcedo y sus negocios, sobre los que continúan apareciendo nuevas irregularidades. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y el nombre de Alfredo Adún Seadé ha estado ligado a la familia Bucaram por casi 40 años. Adún fue retenido la noche del martes para que rindiera su versión por la avioneta de su propiedad en la que intentó escapar Daniel Salcedo. La relación de Alfredo Adún Seadé con la familia Bucaram no es nueva. En 1984, Alfredo Adún junto a Abdalá Bucaram Ortiz dio su salto a la política local. En las elecciones seccionales de aquel año, Adún se convirtió en prefecto del Guayas y Bucaram en alcalde, bajo la bandera del Partido Roldosista Ecuatoriano. Pero un año después renunció a la prefectura, luego que su amigo Abdalá Bucaram huyó a Panamá para no ir a prisión por injurias y atentado a la seguridad nacional. En 1988, Adún se convirtió en diputado por el PRE y en 1996 fue ministro de Energía cuando Bucaram llegó a la presidencia de la República. En los 6 meses que duró el gobierno de Bucaram, Adún protagonizó una serie de altercados, agresiones físicas e insultos. No te lo voy a permitir, no te lo voy a permitir. Mira, yo te cojo en Canal 11 y yo te trituro. ¿Eres policía tú? No, señor ministro. ¿O eres maleducado? Solamente le estoy preguntando. No me preguntes tonterías, pues. La creación del partido Fuerza Ecuador en 2016 a cargo de Dalo Bucaram Puley significó el alejamiento de Adún del roldosismo, pero no duró mucho. Las relaciones mejoraron a tal punto que Adún en 2019 fue candidato por fe para la prefectura del Guayas. El nombre de Alfredo Adún volvió a sonar desde el 8 de junio cuando se conoció que la avioneta en la que intentó escapar del país Daniel Salcedo es propiedad de una de sus empresas. Adún asegura que la nave fue robada por su piloto Franklin Lara, de quien por cierto se desconoce su paradero desde ese día. Lara solicitó el vuelo hacia la isla Puná. Este fue autorizado por la Dirección General de Aviación Civil, pero una vez que llegó al punto, cambió su trayecto y ninguna autoridad se dio cuenta. Hoy Salcedo está detenido porque la nave se estrelló. La noche del pasado martes, la Fiscalía pidió la retención de Adún para que rinda su declaración en las investigaciones que se realizan por fraude procesal tras el intento de fuga de Salcedo. La retención fue suspendida porque Adún presentó quebranto en su salud. Sin embargo, según la defensa del empresario, la Fiscalía aún no envía una nueva notificación para que declare en este caso. Joana Ramos, 24 horas. Fiscalía formulará cargos en contra del expresidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Gabriel Mansur, y una mujer vinculada a varias transacciones financieras no justificadas. El caso obedece a una denuncia de 2019 por presunto enriquecimiento ilícito. Será la Corte Nacional de Justicia la que deba fijar fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra del expresidente de la Corte de Justicia del Guayas, Gabriel Mansur, suspendido de sus funciones en noviembre del 2019, precisamente tras una denuncia que presentó por esos días la Secretaría Anticorrupción. Se investiga un presunto enriquecimiento ilícito y no se ha descartado el lavado de activos tras una serie de hallazgos en una investigación que lleva varios meses. Parte de las sospechas tiene que ver con la precancelación de créditos previamente adquiridos por el juez. En 2011 precanceló $49,000 de un crédito y en 2013 $120,000. Parte del análisis que realiza la Fiscalía tiene que ver con una constante relación, no societaria, pero sí financiera, entre Mansur y la abogada Silvana B. Se ha mencionado que ambos realizaron 12 viajes juntos. Esta abogada tiene una oficina frente a la corte. Además es accionista de 2 empresas, Trump Consult y Build Consulting.
En el caso de Tram Consult se registra una venta de un vehículo precisamente a Gabriel Mansur. Ahora bien, la abogada que es parte de esta investigación y consta como accionista de las empresas, registra ingresos al Servicio de Rentas Internas por $444,000. No obstante, los ingresos financieros superan el 1.3 millones de dólares. Y algo que también llamó la atención de los analistas. En 2017 transfiere $200,000 a un investigado por lavado de activos. Recibe transferencias de un banco de Panamá. Y a la par, las empresas investigadas tienen un similar cuestionado manejo financiero. Se ha detectado, por ejemplo, que no declararon ingresos. En el caso de Tram Consult, los ingresos no declarados superan los $278,000. En el caso de la empresa Bill Consulting, ingresos no declarados por $203,000. El ex titular de la Corte del Guayas y también ex notario de la provincia se enfrenta así a un proceso que solo espera fecha para la formulación de cargos. Fausto Yepes, 24 horas. El juez que cambió la sentencia para que el líder de los choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, sea liberado, tiene prisión preventiva por el presunto delito de prevaricato. Rasquiña recuperó su libertad el pasado 6 de junio y salió de la cárcel regional de La Tacunga. Tras la audiencia de formulación de cargos realizada la mañana del jueves, el ex juez de garantías penales José Tamayo Arana quedó con prisión preventiva como sospechoso de cometer delito de prevaricato. Tamayo habría modificado una sentencia de 20 años por asesinato a una de 8 años a favor de Jorge Luis Zambrano González, alias JL o Rasquiña, líder de la banda de los choneros. Y ya que cumplió con las 2/5 partes de su sentencia, la jueza Beatriz Benítez aceptó el pedido de prelibertad, por lo que a inicios de mes, alias Rasquiña salió libre. En este video incluso se puede observar cómo en medio de una calle de honor y aplausos de otros privados de la libertad, el líder de los choneros abandonó la cárcel regional de La Tacunga. El Consejo de la Judicatura inició un sumario administrativo contra la jueza Benítez porque habría incurrido en una presunta manifiesta negligencia y dolo, mientras que Tamayo fue destituido del cargo y ahora deberá responder ante la justicia ordinaria por un presunto delito de prevaricato. Joana Ramos, 24 horas. Más noticias. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, y la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, coincidieron en una solicitud al COE provincial para aumentar las horas del toque de queda y que se imponga la ley seca en Pichincha. Desde el municipio de Quito y desde la prefectura de Pichincha hay coincidencias entre Jorge Yunda y Paola Pavón. Los dos hicieron pedidos al COE provincial para ser exhortados al COE nacional. El alcalde Yunda solicita que el retorno de los trabajadores del sector público se postergue hasta el 1 de julio. Asimismo, la aplicación de ley seca durante los fines de semana, que el toque de queda sea desde las 18 horas y postergar el inicio del funcionamiento del transporte interprovincial. Le pedimos al COE nacional la ley seca. Adicional a eso, estamos solicitando se retrase la incorporación de los funcionarios públicos, sobre todo en la capital de los ecuatorianos. Sin embargo, en el Consejo Metropolitano no están de acuerdo en todas estas coincidencias entre el alcalde y la prefecta. En cuanto a las horas, yo creo que la gente lo que necesita es justamente más horas para poder en ese tiempo dispersar sus actividades y no menos horas. Porque las actividades productivas privadas están haciendo su mayor esfuerzo para reactivarse. Más horas de toque de queda es restringir las horas de producción. No estoy absolutamente de acuerdo. Sobre otros temas como la postergación del inicio del transporte interprovincial, coinciden con el pedido. Creo que es acertado que se mantenga sin funcionar en Quito hasta el 1 de julio. Pedir que los servidores públicos, que son alrededor de 180,000, ingresen en 1 o 2 semanas después, no creo que haya problema. Según el equipo del alcalde, parte del pedido obedece al incremento de los accidentes vehiculares, que pondría más presión al sistema de salud. Además, según información entregada por el ministro de Salud, en Pichincha, el promedio diario de atenciones de enfermedades respiratorias en emergencia pasó de 627 en mayo a 183 en junio, y el número de defunciones de 198 en mayo a 10 en junio. Ahora resta que los COE provincial y nacional se pronuncien sobre estos pedidos. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El asesor externo del municipio de Quito, Fernando Carrión, renunció esta tarde a su cargo. En la carta dirigida al alcalde Yunda, Carrión señala: hoy, luego de 1 año de extenuante trabajo, puedo decirle que he cumplido mi compromiso con la ciudad y con usted.
al haber logrado que los dos proyectos se hagan realidad, el Estatuto de Autonomía y el Corredor Metropolitano. Proyectos que han logrado importantes reconocimientos internacionales. Asegura además que se involucró en 12 actividades más en beneficio de la ciudad. Por disposición del Ministerio de Transporte, los aeropuertos exigirán a los pasajeros prueba de COVID-19 negativa. Además, el aeropuerto de Quito dispuso otras medidas de seguridad. Por ejemplo, a excepción de los viajeros, nadie más puede ingresar a la terminal. Estas son imágenes de archivo, porque al menos mientras aún dure la emergencia sanitaria, a excepción de los viajeros y en estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad, nadie puede ingresar a la terminal aérea en Quito como solía ser la realidad. Así lo explica el gerente de comunicaciones de Quiport. Únicamente pasajeros con su boleto en la mano puedan ingresar a la terminal. Esto obviamente para evitar aglomeraciones adentro. Ya dentro de la terminal obviamente todas las medidas también de distancia social a través de la señalización en las áreas de fila y a través de la reducción de aforos en las salas de embarque. Esta es solo una de las disposiciones de seguridad en la terminal. El aeropuerto de Quito además se ha preparado para cumplir con medidas de bioseguridad. Procesos de prevención, como es la toma de temperatura a todas las personas que ingresan a la terminal. Esto se hace mediante una cámara térmica. También la desinfección de calzado, la desinfección de las ruedas de los equipajes, el control del correcto uso de la mascarilla. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas dispuso la obligatoriedad de que desde el viernes 19 de junio del 2020 todos los pasajeros que viajen en vuelos domésticos deban contar con una prueba de COVID-19 con resultado negativo, realizada dentro de las 72 horas previas al viaje. En caso de no contar con las pruebas, existe la posibilidad de hacerlas en el aeropuerto. Nosotros contamos con un laboratorio en el edificio administrativo frente a la terminal en el Quito Airport Center, que también los pasajeros pueden acceder al servicio que ofrece este laboratorio, que es autorizado por el Ministerio de Salud Pública. Según explica Luis Galárraga, desde este viernes todas las terminales cumplirán con estas disposiciones previo al embarque y las aerolíneas tienen la obligación de comunicar el requerimiento. A los pasajeros en Quito se les solicita acudir al menos con 2 horas de anticipación para vuelos internos. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. En los últimos 4 meses, el Ministerio de Trabajo en Quito ha recibido más de 5.000 denuncias de desvinculaciones por falta de pago de utilidades, salarios atrasados y hasta por la falta de implementos de bioseguridad en los lugares de trabajo. Esta es la apariencia que presenta el edificio antiguo del Ministerio de Trabajo. Aquí funciona la Dirección Regional de Trabajo, que desde este lunes se ha visto congestionada con cientos de personas. Desde el viernes 12 de junio se levantaron los plazos y términos. La resolución 009 quedó sin efecto, con la cual se suspendían los plazos y términos para la atención de procedimientos. Entonces tenemos la necesidad de brindar una atención presencial a nuestros usuarios. Pero a más de ello, cientos de ciudadanos han empezado a visitar esta dependencia laboral para presentar denuncias de todo tipo. Eso respecto de una empresa, en este caso de peluquería, que antes de la pandemia no ha pagado fondos de reserva, no ha pagado utilidades. Y aunque el ministerio activó en su página web las denuncias en línea, los trabajadores prefieren acudir y presentarla físicamente. Las horas extras también que no nos dan. Con temas relacionados a despidos intempestivos, no pago de indemnizaciones, retraso en el pago de salarios, no pago de utilidades, entre otros. Desde el 17 de marzo hemos recibido en la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Quito 5.052 denuncias. ¿Eso es mucho, es poco para tener nosotros una idea? Nosotros en el año 2019 atendimos 3.200 denuncias. Los ciudadanos hacen fila para recibir atención, pasan un filtro de bioseguridad y acceden de manera ágil a presentar sus denuncias. Bueno, yo vine aquí a denunciar lo que es pues un despido intempestivo. Ellos me llamaron, yo fui a la empresa y me dieron un cheque de $347, o sea, muchísimo menos de lo que ellos me estaban ofreciendo si yo ponía las denuncias. Ellos buscan la intervención del Ministerio de Trabajo para que se garanticen sus derechos. Sin embargo, el Ministerio empezó a dar trámite recién a las presentadas en marzo, es decir, antes de la pandemia. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Más noticias. Inició el debate del veto del Ejecutivo a la Ley de Apoyo Humanitario. Hay observaciones que no quieren acoger. Sin embargo, para ratificarse, los asambleístas necesitan 91 votos.
La sesión inició tarde, como de costumbre, y con el tratamiento de cambios en el orden del día. Esto retrasó la instalación de la sesión, que inició pasadas las 7 de la noche con la lectura del informe. Esteban Albornoz expuso la propuesta de la Comisión de Desarrollo Económico, que dice que en 22 artículos enviados por el Ejecutivo se allanen, se ratifiquen en 9 artículos de la Ley de Apoyo Humanitario y en un artículo que el Pleno tome la decisión. Es una ley que va a solucionar los graves problemas económicos que tiene el país. Nunca tuvo esa intención. Pero repito, alivia a los ciudadanos para que puedan diferir y reprogramar sus pagos, que no se les cobre intereses, recargos y multas por falta de pago, que no se les suspenda los servicios públicos. Sin embargo, durante el debate esta propuesta podría ser cambiada, pues los legisladores de Alianza País dicen hay discrepancias. Por ejemplo, el artículo 9, que tiene que ver con la seguridad social. Notamos que se incorpora un texto que afectaría o tendría un impacto en la afiliación voluntaria, por ejemplo. Nos preocupa ese artículo porque fue un tema que no fue debatido. Lo mismo pasa con la disposición reformatoria en el tema de fuerza mayor para dar por terminado un contrato laboral. En esa posición nosotros creemos que hay que ser absolutamente claros y no dejar la puerta abierta a lo que hoy está ocurriendo. Desde Alianza País esperan ratificarse en al menos 10 artículos de la Ley de Apoyo Humanitario. Sin embargo, la ratificación depende de lograr 91 votos. El PSC, que votó en contra de esta ley, podría votar por las ratificaciones con una condición: no se vote de manera empaquetada y que se pueda votar por artículos. Pero la Revolución Ciudadana se mantendrá en su posición de votar en contra de la ley. La Revolución Ciudadana no va a apoyar ninguna ley que vaya en contra de la clase trabajadora del país. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Por tu Salud. Hoy vamos a hablar de COVID-19 en aquellas poblaciones vulnerables que están muy alejadas. Hablamos de las comunidades indígenas del Ecuador. Pues bueno, estas poblaciones son usualmente vulnerables ya que se encuentran muy alejadas de las zonas urbanas, donde especialmente nosotros tenemos mayor acceso a la salud. Hemos concluido un trabajo de investigación muy interesante con la Universidad de las Américas para hacer un mapeo de las comunidades indígenas que se encuentran especialmente en las provincias de Pastaza y Orellana. Hemos visto que los grupos indígenas que han sido muestreados pues han tenido un porcentaje superior al 25 hasta el 45% de respuestas reactivas positivas a pruebas rápidas. Sin embargo, cuando nosotros confirmamos estos diagnósticos con las técnicas moleculares, que son las más sensibles y las más específicas, pues hemos visto que estos números han superado inclusive en algunas comunidades pues del 70 al 80%. ¿Qué pasó en estas comunidades? Pues básicamente el miedo, el desconocimiento y la falta de información en el idioma que ellos hablan, pues les ocasionó que se movilicen desde las zonas urbanas aledañas hacia el interior de su lugar donde viven. Y esto, junto a, por ejemplo, las fiestas que realizan, el consumo de chicha y la convivencia en lugares muy cerrados, con, por ejemplo, otros grupos familiares, a veces familias extendidas, provocó a nuestra manera pues el número de contagios masivos que hemos visto. Entendemos nosotros que la gran mayoría de las personas en estas zonas sufrió ya un embate importante de esta enfermedad, de la COVID-19. Sin embargo, para nosotros es importantísimo brindar la atención necesaria a estos grupos. ¿Qué es lo que sucede cuando estas comunidades usualmente encuentran a algún miembro enfermo? Pues ellos usualmente lo cuidan, lo tratan de dar medicina natural, y esto muchas veces puede hacer que la gente se junte y aumente el riesgo de contagio. Sin embargo, con buenos ojos hemos visto también que, por ejemplo, las comunidades indígenas, inclusive las más alejadas, tienen muchísima organización, todos han usado su mascarilla y en este momento la gente está consciente del distanciamiento físico, en la medida de lo posible, el uso de la mascarilla y obviamente la solidaridad para no discriminar a las personas que están enfermas, sino apoyarles llevándoles víveres y comida. Les invitamos a que nos escuchen en el siguiente programa de Por tu Salud.